tratar de entender de una manera sucinta, de una manera concreta, de una manera un poco fácil, digámoslo así, este tipo de estudios, que es una de las formas de hacer investigación y de publicar en la parte científica de las áreas de la salud, ¿no? Los estudios de casos y controles, que, como les digo, pues es un tipo de estudio. Simplemente para poner y entrar un poco en contexto sobre nuestros tipos o la clasificación de estudios epidemiológicos que nosotros tenemos o podemos realizar, vemos que de una manera muy rápida existen estudios que son los llamados experimentales, son aquellos llamados también ensayos aleatorizados o pseudoexperimentales, es decir, es aquí en el cual las personas intervienen de alguna forma para realizar o ver un efecto en alguna situación. Cuando nosotros intervenimos para obtener un resultado, se llama una intervención, ¿no? Y los otros, los de cortes, los de casos y controles, los estudios de encuesta, los ecológicos y conglomerados, en cambio, son estudios no experimentales. No experimentales porque nosotros, como investigadores, simplemente vemos cómo se desarrollan las cosas. No intervenimos, no interferimos para obtener ningún resultado, sino como naturalmente se dan en el transcurso de la vida. Es importante también decirlo que la asignación de la exposición, cuando hacemos experimentación, los ensayos clínicos pueden ser aleatorios, es decir, todos los participantes tienen la misma probabilidad de formar parte de la investigación o en los pseudoexperimentales por conveniencia. Estos sí, estos no. Igual, si es que intervenimos, esto pues sigue siendo un estudio experimental. Los estudios de corte, casos y controles, estudios de encuesta y estudios por conglomerados, aquí la exposición está fuera del control del investigador. Es decir, nosotros no intervenimos, no hacemos nada para que se presente un evento o suceso. Simplemente se dan porque la persona, porque el individuo decidió, pongo un ejemplo, fumar. Y si le dio cáncer de pulmón, él decidió fumar y aquí el investigador no tuvo nada que ver con esta situación, porque si es que interviniera, ya pasarían a ser estudios experimentales, ¿no? Lo mismo pasa con los estudios de casos y controles, con los estudios de encuesta, con los estudios en conglomerados. Nosotros vemos cómo se presentan los efectos de manera natural. Por el número de observaciones que hace el investigador por individuo, en los estudios experimentales, ensayos aleatorizados y pseudoexperimentales, vemos que hacemos un seguimiento de cómo se van dando las cosas, ya sea hacia adelante, que se llama prospectivo, o hacia atrás, que se llama retrospectivo. Entonces, los estudios experimentales, aleatorizados y pseudoexperimentales son longitudinales. Los de cohorte también son longitudinales. Los de casos y controles, que es el tema que nos atañe ahora, también son longitudinales, es decir, hacemos un seguimiento hacia atrás de lo que pasó. Es decir, voy a poner un ejemplo, voy a tomar pacientes con cáncer de pulmón. Voy a preguntarles hacia atrás qué factores de riesgo tuvieron para que le dé ese cáncer de pulmón. ¿Sí? Los estudios de encuesta, en cambio, son netamente transversales. Tomo la información en un solo momento y con eso relaciono. Y los estudios por conglomerados también pueden ser longitudinales o transversales. Los criterios de selección, y esto es importante, los estudios experimentales no tienen criterios de selección de la población, es decir, todos entran porque yo voy a intervenir para obtener un resultado, entonces no hay ningún criterio de selección de la población, pero sí los estudios de corte, aquí sí es muy importante que un paciente esté expuesto a algo, es decir, de aquí en adelante le voy a dar de fumar o no le voy a dar, el paciente empezó a fumar y vamos a ver en 15 años qué pasó. Eso es
el criterio de selección en los estudios de corte. En cambio, en los de casos y controles, yo parto de un evento, parto de una enfermedad para buscar los desencadenantes hacia atrás de lo que pasó. Es decir, una paciente que tiene cáncer de mama, le hago preguntas y le digo, atrás usted consumió anticonceptivos, qué tipo de anticonceptivos, como factores probables de riesgo para que le haya dado ese cáncer a ese paciente, ¿no? En lo que respecta a la temporalidad hacia el tiempo, los experimentos, los ensayos aleatorizados y pseudoexperimentos van hacia adelante, es decir, vamos experimentando y vamos viendo qué pasa con la intervención que hemos hecho hacia adelante para ver qué resultado obtenemos. Los estudios de cohortes y casos y controles pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Buscar hacia adelante en una línea de tiempo que pasa o hacia atrás en una línea de tiempo que pasó para que el paciente desarrolle cualquier tipo de alteración. Los estudios de encuesta y los conglomerados son netamente retrospectivos porque preguntamos qué es lo que pasó y con eso relacionamos. Todos los estudios tienen una unidad de análisis que son personas, que son individuos, excepto los estudios ecológicos o conglomerados que pueden ser ya grupos poblacionales un poquito más grandes. Por favor, antes me olvidaba decirles que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, no duden por favor en interrumpirme y vamos solventando cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener respecto al tema. Esto es la primera parte que quería dar de manera general, los conceptos, y ahora sí ya entrando en tema de los estudios de casos y controles. Primero, sabemos que los estudios casos y controles son estudios epidemiológicos, no experimentales, porque no estamos experimentando nada. Es esencial en los estudios de casos y controles contar con una definición, y esto voy a ser reiterativo, les voy a repetir muchas veces. Es muy preciso definir qué es un caso, es decir, cuál es la persona o qué efecto es el que estoy buscando. Voy a poner un ejemplo. Mi caso sería el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está muy claro lo que es mi definición de caso. Y el control, en cambio, es una persona que tenga las mismas características, pero que no tenga la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy importante, compañeros, les repito, en los estudios de casos y controles, definir precisamente qué es un caso y qué es un control. Una especificación clara de los síntomas que debe tener el caso y los signos y características que una persona tiene o me indica que tiene una enfermedad en cuestión. Es fundamental esta parte de aquí. También, compañeros, en un estudio de casos y controles es muy importante disponer de una definición muy clara de lo que es un individuo expuesto. Es decir, las características que ha de tener una persona para considerarla expuesta al factor que se estudia. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un caso, cáncer de pulmón, la exposición podría ser el fumar cigarrillos, pero tengo que tener clarísima cuál es la exposición, porque no solo el cigarrillo puede producir cáncer de pulmón, hay otras patologías, otros contaminantes atmosféricos que puede producir cáncer de pulmón. Entonces, cuando hacemos un estudio, casos y controles, por favor, precisen, y repito nuevamente, muy bien qué es un caso, cuál es el control y qué o cuál es la exposición que tendrá el participante para desarrollar esa enfermedad. Porque si no, vamos a caer en factores confusores que se llaman sesgos en investigación y a lo mejor no sean desencadenantes de esta patología nosotros que estamos buscando. No sé si es que estamos claros hasta ahora y continuamos. Entonces, siempre fundamental definir esto. ¿Cuáles son, compañeros, las características principales de los estudios de casos y controles?
Primero sabemos que es un estudio observacional, observacional porque nosotros únicamente observamos el fenómeno, no intervenimos en nada, en el cual se seleccionan personas portadoras de una enfermedad, en este caso a los que portan la enfermedad se los llama casos. Y otro grupo de personas que tiene similares características a estos casos, pero que no tiene la enfermedad, a los cuales se les llama controles. De allí la terminología que se conoce como estudios de casos y controles. Es importante, compañeros, aquí también, cuando selecciono los casos, ver que los controles sean similares. Iguales no podría tener, no podrían dos personas ser iguales, pero sí por lo menos que cumplan la mayoría de criterios de similitud. Ya vamos a ver qué criterios de similitud deberían cumplir, pero voy a ponerles un ejemplo muy abrupto. Si yo busco depresión en estudiantes universitarios, que serían mis casos, no podría tener controles a servicios de agentes civil de tránsito, porque estudiantes universitarios y agentes de tránsito son dos mundos diferentes, no comparten absolutamente nada del ritmo de vida, de la calidad de vida, del trabajo, de actividades. Entonces yo puedo inferir y tener un sesgo muy importante en ese sentido. Siempre que escogemos casos, los controles deben cumplir características similares entre ambos grupos, ¿sí? Cuando hacemos, compañeros, un estudio de casos y controles, identificamos características. Miren, aquí en rojo tenemos lo que son casos y los que están en verde serían los controles. Cuando tenemos casos y controles, ocurren las exposiciones o las características de exposiciones o factores de riesgo que ocurren con mayor o menor frecuencia en los casos y controles. Miren, en los casos o en las enfermedades voy a tener exposiciones que me llevaron a tener esta enfermedad. Y en los controles también voy a tener exposiciones, pero no me llevaron a tener la enfermedad. Voy a poner un ejemplo aquí. Ustedes han escuchado cuando en la consulta o cuando los familiares le dicen, oiga, señor, no fume, verá que eso da cáncer de pulmón. Y le dicen, pero si mi abuelito tiene 102 años y fuma y no le dio cáncer. Miren, este es un paciente que tuvo expuesto al factor de riesgo, pero nunca desarrolló la enfermedad. Pero, ¿cuál es la mayoría de personas que fuma? En cambio, sí le da cáncer de pulmón. No al 100% de las personas que estén expuestas a cualquier situación adversa puede desencadenar un evento. Es decir, no todo fumador terminará siendo cáncer. No todo alcohólico terminará siendo cirrosis, pero sí la mayoría de los alcohólicos, la mayoría de los fumadores terminará haciendo un evento adverso. Y eso es lo que nosotros valoramos en medicina, lo que a la mayoría de gente le puede dar, y eso es lo que nosotros decimos, esto es un factor de riesgo. No porque al 100% de las personas le da, sino por lo que a la mayoría de las personas pueda desencadenar este tipo de alteración. Es importante también, compañeros, en el estudio de casos y controles que el investigador fija el número de eventos a estudiar. Es decir, yo digo, voy a estudiar tantos casos. ¿De qué depende el número de casos que vaya a estudiar? Primero, de la prevalencia o de la cantidad de casos que tenga. Si son enfermedades muy raras, voy a tener pocos casos. Es decir, si voy a buscar von Willebrand, a lo mejor tenga 10, 15, 20 casos, buscando en una población muy amplia. Pero si busco, qué sé yo, artritis reumatoidea, a lo mejor ya tengo un poco más de pacientes. Si busco diabetes, ya aumento la cantidad de casos, porque existe mayor prevalencia o mayor incidencia de personas que sufren esta enfermedad. Entonces, el número de eventos a estudiar
Depende del número de casos o de la prevalencia o de la rareza que tenga una enfermedad, ¿no? Y los controles, obviamente, tendrán que ser similares a los casos, simplemente con la característica de que el control no tiene la enfermedad del caso. Nada más. Voy a poner un ejemplo. Voy a buscar yo depresión en pacientes que van a recibir quimioterápicos en Solca. Ya, mi población, el evento, son la depresión de los pacientes que van a quimioterápicos. Esos son los casos. ¿Cuáles serían los controles? Pues personas que vayan a Solca, pero que no vayan a recibir a lo mejor los quimioterapias, sino que vayan a una consulta general, a una consulta normal, pero son personas de características similares, que tienen enfermedades, que tienen algún problema de salud, por eso están yendo a Solca para cumplir cierta necesidad. Y entonces allí sí, yo tengo un caso y tengo un control. Y yo puedo hacer la comparación de que si es que el caso es si los factores de riesgo fueron realmente para que se desencadene o desarrolle una enfermedad. Aquí, compañeros, en el estudio de casos y controles utilizan sistemas de registros. Generalmente, los estudios de casos y controles van muy bien con las fichas clínicas. El problema, y ya vamos a ver un poquito las limitaciones, es que a veces no tomamos toda la información en una historia clínica. Es decir, si yo voy a buscar un factor de riesgo y si es que en la ficha clínica no le pregunté ese factor de riesgo, yo no puedo inventarme o no puedo decir sí, a lo mejor sí tomó, sino tendría que estar en la ficha clínica todo para permitirme identificar fácilmente todos los factores de riesgo que fueron necesarios para que el paciente desarrolle una enfermedad. Generalmente hay instituciones en las cuales sí tienen un orden de estas fichas clínicas, de estas preguntas. Voy a poner un ejemplo, y pues por hacerles quedar bien. Solca tiene una secuencia muy importante, porque para ellos es importante los signos, los síntomas, los antecedentes y los factores de riesgo. Entonces van y preguntan toda esa parte y van señalando para que quede en su historial médico esa información para saber si es que esa fue la causa o no. Pero en cambio, les pongo un ejemplo, si nos vamos a un subcentro de salud, donde ¿qué hacen la rural? A lo mejor llega un rural de un año, toma la información de una forma, el próximo del otro año toma de otra forma, entonces la información está distorsionada y a lo mejor no tenga todo lo que necesite para saber si realmente fue un factor de riesgo. El análisis, compañeros. Cuando nosotros hacemos estudios de casos y controles, miren que el análisis estadístico es muy fácil, no es complicado y simplemente nosotros aquí ponemos en estas celdas, en estas 4 cuadrantes, en estas 4 cuadrículas, ponemos primero cuáles son los casos o los pacientes que tienen la enfermedad. Acá ponemos los controles o los pacientes sin la enfermedad. Y acá ponemos cuál es el factor o la exposición de riesgo. Y obviamente, pues los que no estuvieron en riesgo. Voy a poner un ejemplo. Aquí casos sería EPOC. Estos son mis casos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los controles serían pacientes sin EPOC. ¿Cuál sería el factor de riesgo para EPOC? Puede ser aquí exposición a biomasa o exposición al humo de leña. Y los que no estuvieron expuestos, obviamente, a esta situación. Ustedes entenderán y comprenderán que en esta fila que en este cuadro que está marcado como A, aquí se juntan todos los casos, todos los pacientes que tuvieron la enfermedad y que tuvieron expuestos. ¿Sí? Entonces, si es que algo es positivo, esta celda será muy alta en pacientes. Y yo de allí ya voy sabiendo y diciendo, miren, sí,
los que estuvieron expuestos a humo de leña y presentaron el EPOC están en mayor cantidad aquí. Digo, sí, voy infiriendo que ya el humo de leña podría ser un factor de riesgo para EPOC. En cambio, pacientes que no tengan EPOC, pero que también estuvieron expuestos al humo de leña, tendré una cierta cantidad aquí. En el cuadrante C, pacientes que tuvieron EPOC, pero que no fueron expuestos al humo de leña. Y en el cuadrante D, pacientes que no tuvieron EPOC y que no estuvieron expuestos al humo de leña. Cuando nosotros ya vemos esta distribución en estos 4 cuadrantes de números, ya puedo intuir si es que es o no es un factor de riesgo, ¿sí? Y simplemente si después quiero saber cuánto, hago lo que se llama o sacar el OR o el odds ratio. Simplemente el odds ratio es una fórmula que multiplico A por D y divido para C por B y obtengo un resultado. Y tengo un OR. Ustedes entenderán, y no sé si lo saben, que un OR mayor a 1 es un factor de riesgo. Es decir, si es que alguien tiene un OR de 5, significa que es un factor de riesgo o que tiene 5 veces más probabilidad de tener tal o cual patología que aquel que no estuvo expuesto. Miren, la fórmula estadística, la fórmula matemática no es para nada difícil, simplemente nosotros tenemos que obtener esta información de una manera adecuada, de una manera muy buena y obviamente podemos hacer un análisis muy rápido y obtener la información necesaria al respecto. Estamos hasta ahora, compañeros, ¿no? Perfecto. Como les decía, y les voy a insistir, cuando hacemos estudios de casos y controles, por favor, tengan mucha precaución en definir y seleccionar qué es un caso. ¿A qué defino como un caso? Es importante tener criterios claros para definir la enfermedad y su gravedad y si serán incluidos casos incidentes o casos prevalentes, o sea, los nuevos que van apareciendo o los nuevos y antiguos. Pero tengan muy claro en definir qué es un caso. Ya vamos a ver al final un ejemplo publicado, cómo lo definieron de alguna manera correcta. Los criterios para basar para decir este es un caso, pueden ser criterios de laboratorio. Es decir, qué sé yo, alguien que tiene VIH-Sida, el criterio es que tenga un examen de laboratorio VIH-Sida positivo. Alguien que tenga anemia, alguien que tenga un criterio de laboratorio de una hemoglobina de tal. O sea, eso es un caso. Los criterios serán, como les digo, de laboratorio, de fichas clínicas, de tomografías, de presión arterial, de glucosa, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Los factores de riesgo pueden variar para diferentes grados de la enfermedad. Esto es obvio. El tiempo de la enfermedad puede cambiar los hábitos de las personas. Esto también es importante. Si es que alguien, supongamos, fuma y se da cuenta que ya le están empezándose a cansar, está empezando a toser, está empezando a tener problemas, entonces como que cambia el hábito de la persona. Dice, no, ya no voy a hacerlo o lo sigue sin hacer nada. Entonces, a veces tiene estos sesgos cuando hacemos este tipo de estudios. Es más fácil cuando los casos pertenecen a una población claramente definida. Esto es muy importante, compañeros. Cuando hacemos un estudio de casos y controles, definan muy bien a la población a la que pertenece. Es decir, si yo voy a hacer, qué sé yo, un estudio de anemia de casos y controles en la etnia Shuar, pues mi población será la etnia Shuar. Porque si yo hago un estudio, supongamos, digo, voy a hacer un estudio aquí en Cuenca. Vaya, aquí en Cuenca existimos mucha diversidad de etnias. Entonces, a lo mejor confundimos y tomamos a un indígena, tomamos a un mestizo, tomamos a una persona extranjera
y a lo mejor no sea una población muy claramente definida. Entonces, definamos muy bien a la población a la cual nosotros vamos a tomar la información. Si es que alguien va a Solca, definen, dice, mi población va a ser los casos, aquellas personas que tienen cáncer de tiroides. Miren, son personas que comparten una característica, cáncer de tiroides. Entonces, esto es muy, muy importante. Definan y seleccionen muy bien cuáles son los casos. ¿Dónde puedo obtener estos datos de los casos? Pues ustedes pueden buscar en los centros de salud, en los centros de atención, en los sistemas de información de salud, en fábricas, si quieren buscar, qué sé yo, accidentes laborales, pues vayan a una fábrica y busquen allí los datos, en escuelas, en una red escolar, en universidades, en la misma comunidad donde que se presente alguna alteración, busquen ustedes esos datos para tener información al respecto. En cambio, ya sabemos lo que es un dato. Es aquel paciente, un caso, es aquel paciente que tiene la enfermedad. En cambio, los controles, también tenemos que definir qué es un control. Los controles, compañeros, miren, nos dicen que deben cumplir los mismos criterios para la definición de casos. Es decir, que sean de la misma población, no idénticos, no iguales, pero sí similares. Si yo voy a hacer un estudio en estudiantes universitarios, mis casos serán estudiantes universitarios y mi control estudiantes universitarios, a lo mejor de otras universidades o de otras carreras, pero siempre que sean estudiantes universitarios. No puedo comparar dos poblaciones diferentes porque distorsiono la información que tengo. El número de casos y de controles a veces generalmente se hace por cada caso un control. O sea, si tengo 50 casos, 50 controles. A veces puede ser así, pero a veces puede ser hasta 4 controles por un caso. Es decir, si tengo 50 casos, mis controles serán 200. Con esto garantizo ampliar un poquito más la estadística de mi población y obtener mejores resultados. Pero si hacen un caso por un control, está perfectamente bien. O a veces hacen 2 casos por un control. ¿De qué dependerá esto? Pues dependerá del número de datos, de la cantidad de dinero que tengan para hacer ustedes la toma de datos, del tiempo que tengan para hacerlo, de muchos factores. Pero podrían hacerlo un caso, un control, o un caso, 4 controles, 3 controles, 2 controles. Eso ya ustedes cuando hagan la parte del protocolo y metodología lo van definiendo, ¿sí? Si el número de casos no es limitado, o sea, si el número de casos es muy amplio, tengo muchos casos, tengo mucha enfermedad, es mejor aumentar el número de casos manteniendo un caso y un control. Porque obviamente mientras mayor la población estudie, mejores resultados y más reales serán a mi población. Entonces, un control está definido un caso, está definido un control. ¿Cómo selecciono los controles? Pues si mis casos son pacientes hospitalizados, mis controles también tendrán que ser pacientes hospitalizados, pero que no tengan la patología que yo estaba buscando. Es decir, voy a poner un ejemplo. Voy a poner este nivel de úlceras de decúbito en pacientes de terapia intensiva. Esos serán mis casos. Los que tienen úlceras de decúbito y que están en UCI. ¿Cuáles serán mis controles? Pacientes que estén hospitalizados en otra área, en gine, con medicina interna, en cirugía, pero que no tengan úlceras de decúbito, entonces, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo voy definiendo lo que es un caso y lo que es un control. También en consultas médicas. Si yo voy a buscar consultas médicas, igual, los pacientes diabéticos que acudan a consulta. ¿Cuáles serán mis controles? Personas que asistan a consulta, pero que no tengan diabetes. Entonces, con eso voy garantizando los controles que tengan características similares.
o pacientes de una clínica y esta situación. Las fuentes de los controles se pueden seleccionar a partir de personas no hospitalizadas, también que viven en la comunidad o a partir de pacientes hospitalizados por distintas enfermedades, como acabé de ponerles en el ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre definan muy bien cuál es el caso, cuál va a ser mi control y cómo seleccioné a esos participantes. El grupo de controles debe ser compuesto por una muestra representativa de la población de origen de casos. Es decir, si tengo tales casos, tengo que tener tales controles. Recuerden que puedo tener hasta 4 controles por cada caso. Cuando los controles no son representativos a la población que produjo los casos, habrá un sesgo de selección. Es decir, ustedes tienen 100 casos y solo toman 10 controles, ya van a tener un sesgo de selección porque no es representativo esa parte de ello. Es fundamental, compañeros, es fundamental garantizar el proceso de selección de los controles, ya sea independiente al estatus de exposición de los controles. Los datos de la exposición. Se debe garantizar aquí que la información recolectada sea precisa. Eso es fundamental, compañeros. Y no influenciada por el hecho de que sea un caso o un control. O sea, la información que yo voy a obtener debe estar muy bien estructurada, muy bien validada, debe estar escrita, debe estar o debe darme el Si les preguntamos, qué sé yo, algo a pacientes que tengan Alzheimer, a lo mejor tenga un sesgo de información, porque no se vaya a acordar o no vaya a recordar ciertas cosas. Entonces debo de tener mucho cuidado cuando pregunto o busco la información. Si voy a buscar, qué sé yo, voy a buscar como en fichas clínicas, voy a buscar para hipotiroidismo antecedentes de radiación. Si es que en una ficha clínica no le han preguntado eso al paciente, ya esa ficha se perderá, ya no podré saber si fue o no fue. Para eso, por favor, tengan mucho cuidado cuando recolecten y se pongan a tomar los datos de la información. La voluntad para proporcionar la información, tanto en casos como en controles, depende a veces del tipo de información que yo busco. Y eso también es importante. A veces son preguntas un poquito difíciles, complicadas, en las cuales a veces el participante no me da la información o sí me da, pero no es veraz. Les pongo una pregunta que más o menos a veces es muy fuerte. Si ustedes van y le preguntan a un paciente, a una mujer, ¿usted ha abortado, sí o no? Es una pregunta fuerte, es una pregunta difícil de contestar. No es tan real, si bien es cierto, les puede contestar, pero me quedo con la duda de si la información es veraz o no. Sobre violencia familiar. A veces preguntamos sobre violencia y a veces por temor, por miedo, por vergüenza, por lo que sea, no decimos la verdad. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas cuando la información sea un poquito sensible para tratar de abordarlo de la mejor manera para obtener una información real y veraz. ¿De dónde obtengo o recolecto los datos? Pues recolecto por entrevistas directas a participantes o les llamo por teléfono y les explico la investigación y les digo que me proporcionen los datos. Puedo obtener de cuestionarios, desde historias clínicas, de fichas ocupacionales, de muestras de material biológico. Entonces, obviamente, esta información pues debe estar completa en el lugar o en el sitio donde que nosotros la busquemos para poder obtener una buena información. El pareamiento, ¿qué significa parear? Significa poner un caso y poner un control.
Este pareamiento se refiere al procedimiento por el cual cada caso seleccionado son reclutados con uno o más controles idénticos en relación a ciertas características. Es decir, cuando tienen un caso, deben de tener un control que comparta ciertas características. No pueden ser iguales. Por más gemelos monocigóticos que sean, nunca son iguales dos personas, porque las circunstancias externas, ambientales, de trabajo, de lo que sea, hacen que sean diferentes, pero sí podrían compartir características iguales como variables sociodemográficas. Es decir, si yo tomo como la edad y sexo, tendría que tener un caso con una edad y un sexo particular y un control con una edad y sexo similar a mi caso, ¿sí? Si es que busco otras variables, también deberían ser importantes. Como les ponía un ejemplo, si busco el nivel de estrés de estudiantes universitarios, mis casos serán, vamos a poner nivel de estrés en estudiantes universitarios privados, o sea, a los que estudian en universidades privadas. Ustedes serán los casos, estudiantes universitarios, hombres y mujeres. Ustedes en la universidad más o menos comparten un grupo de edad más o menos similar y los controles serán también grupos de universidades que a lo mejor no sean privadas, sino sean públicas, pero al igual son estudiantes universitarios y tienen una edad más o menos similar a la que ustedes tienen. Entonces, miren cómo voy pareando y voy poniendo mi caso y mi control para obtener obviamente una información adecuada. Las variables a ser utilizadas en el proceso de pareamiento son aquellas que se sospechan como variable de confusión. Siempre es importante, cuando yo digo esta variable me va a confundir, más bien a esa la tomo como criterio de inclusión. Digo, para que no me quede duda, mejor a esa variable la voy a poner. Y con eso evito sesgos que se puedan dar en el pareamiento. El pareamiento tiene como objetivo distribuir igualmente la variable confusora tanto en casos como en controles. Es decir, si tengo como caso una mujer de 30 años de instrucción universitaria, que trabaja en el sector público, a lo mejor mi control será otra mujer que trabaje en el sector privado, público, que sea diferente y que tenga algunas situaciones. Siempre busquen esa similitud de la población. O como les decía, en Solca, llega un grupo a hacerse quimioterapia y llega otro grupo a hacerse otra cosa que no sea quimioterapia. Los dos llegan al hospital por causas diferentes y yo voy a buscar un factor de riesgo que me permita llegar a saber alguna patología que se pueda desencadenar secundario a esta exposición. Esto es importante y compañeros, ya más o menos para ir cerrando un poquito esta parte de aquí, el diseño de casos y controles, miren, parte de una población fuente, de una población total, de los cuales existe población fuente de casos y población fuente de controles, es decir, casos los que tienen la enfermedad y controles los que no tienen la enfermedad. De estos casos, existirán casos que estuvieron expuestos a algo y casos que no estuvieron expuestos a algo. Y entonces yo veo si la mayor exposición me dieron mayor cantidad de casos. Lo mismo pasará con los controles. Tengo controles expuestos y controles no expuestos. Y después, cuando hago el análisis estadístico, veo si es que fue o fue un factor de riesgo para desarrollar tal o cual evento que estoy investigando. Esto es fundamental, compañeros, en este tipo de estudios. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son las alteraciones o los sesgos de los estudios de casos y controles? Una desviación sistemática y no debida al azar a la media de los resultados de estudio. Pueden ser sesgos de selección, o sea, una distorsión del efecto cuando selecciono sujetos.
si voy a seleccionar sujetos con ciertas características como casos y tomo controles con otras características, pues tengo un sesgo de selección muy claro. Voy a poner un ejemplo. Si digo estrés en estudiantes universitarios y los comparo con vendedores del mercado, el Arenal, son dos poblaciones totalmente diferentes. Es un sesgo de selección y obviamente los resultados pues, no serán los adecuados. Un sesgo de información es una distorsión debido a los procedimientos para obtener la información. A veces, como les decía, hay información un poquito sensible, un poquito difícil de que el paciente tenga la capacidad de responderme de manera adecuada, entonces tengo que tener esa capacidad de buscar la información. O si voy a buscar fichas clínicas, que esté la información en la ficha clínica para poder obtener un resultado y un dato de esta situación. ¿Cuáles son, compañeros, entonces las ventajas y limitaciones de los estudios de casos y control? Las ventajas son que son poco costosos. Miren, si no hacemos intervención, no hacemos nada de eso, simplemente son poco costosas y se pueden realizar en poco tiempo. Es decir, ustedes pueden irse al historial médico de enfermedad y denme estas fichas que sean iguales con este control. Y con eso hago esa comparación. Permite la investigación simultánea de varios posibles factores de riesgo. Es decir, a clínica o al participante, puedo preguntarle no solo un factor, sino varios factores de riesgo que pudieron haber desencadenado o llevado a desencadenar tal o cual enfermedad. Es muy útil para el estudio de enfermedades y el tamaño de la muestra en este tipo de estudios. No necesitamos trabajar con una muestra tan grande. A veces trabajar con muestras pequeñas ya nos pueden dar una idea de si es que eso no es riesgo. A veces trabajamos con 100, con 50, con 200. Dependerá un poquito de la la característica, la probabilidad, la incidencia o prevalencia que tenga la enfermedad que estoy buscando. ¿Cuáles son las limitaciones, compañeros, de los estudios de casos y controles? Que es muy susceptible a sesgos de selección, es decir, que no seleccione adecuadamente a los casos y a los controles, que los confunda. Y entonces allí ese sesgo de selección me hace que no sea un resultado fuerte. Que sea susceptible a sesgos de información. A veces que existe una información muy susceptible en el cual el paciente simplemente por llenar o por contestarme algo, me dice algo, cualquier cosa, aunque sea mentira, ¿sí? Si me dice, yo le pregunto, ¿tienes o te golpean en la casa, tienes violencia intrafamiliar? Digo, no, qué vergüenza decir que sí. Digo, no, mi casa es felicidad. Entonces, miren, es un sesgo fuerte de información. Entonces, tendré que buscar, de tratar de encontrar esa información de manera adecuada. Dificultades para asegurar la secuencia de eventos, inadecuado para la investigación cuando hay exposiciones raras. Cuando hay exposiciones muy raras, no sirven mucho los estudios de casos y controles porque tendría que esperar a que se junten muchos casos para obtener una información adecuada. Y no se pueden calcular incidencias porque generalmente nosotros preguntamos retrospectivamente qué pasó hacia atrás y lo que el paciente tuvo desde el inicio para que le lleve a tener una enfermedad. Eso, compañeros, de manera un poquito general, digámoslo así, de los estudios de casos y controles. Vamos a ver ahora un ejemplo de un estudio de caso y control publicado. Miren, es un estudio de caso y control publicado y vamos a ver cómo lo hicieron y si seleccionaron y qué resultados obtenieron. Miren, en una revista de alto impacto del 2012 y miren que lo han hecho aquí en Quinindé Esmeraldas, en la Fundación Ecuatoriana, con la Universidad San Francisco de Quito. Es un estudio de aquí del Ecuador y como vemos, podemos hacer este tipo de estudios.
Vamos un poquito a entender el tipo de estudio. Miren, dice la infección materna por geolmintos está asociada con el incremento a la susceptibilidad a la infección por geolmintos en niños. Es decir, si es que una madre tiene una infección por geolmintos, esto se asocia a que el niño también podría o se incrementa a que el niño o el hijo tenga esta infección. Estudios de casos y controles. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el abstract. Dicen que los niños de madres que han sido infectadas con geohelmintos transmitidos en el suelo tienen mayor incremento de susceptibilidad a infección por geohelmintos. Eso es lo que nos dice como primicia principal. ¿Cuál fue la metodología de la investigación? Se trata de un estudio de casos y controles anidado de corte en el Ecuador. Ya sabemos en dónde se ha hecho, en el Ecuador, ¿no es cierto? Y es un estudio de casos y controles. ¿Qué les decíamos que tenemos que tener clarísimo cuando hacemos un estudio de casos y controles? Definir qué es un caso. Entonces, dice que se tomó información o los datos fueron 1.004 niños entre 7 meses y 3 años. Esta fue la población de estudio. 1.004 niños entre 7 meses a 3 años de edad. Caso fue definido, miren cómo definen qué es un caso. Caso fue definido aquel niño con ascaris lumbricoide o trichuris trichura, o sea, aquel niño que tiene entre 7 meses y 3 años que tenía ascaris y trichuris trichura. Ese fue el caso, esa fue la enfermedad que estoy buscando. Y el control será aquel que no tenía, es decir, aquel niño entre 7 meses y 3 años que no tenía dentro de su laboratorio ascaris ni trichura. ¿Sí está claro cómo definen caso y cómo definen control? Miren la importancia de esta parte de aquí. Exposición. ¿A qué se define la exposición? Exposición fue definida a la infección materna con ascaris lumbricoide y o trichuris trichura detectado durante el tercer trimestre de gestación. Eso fue la exposición, porque tranquilamente alguien podía nacer e infectarse en el nacimiento, algún niñito. Entonces, debemos nosotros seleccionar muy bien cuál fue la exposición. ¿Qué niños expuestos estoy buscando la información necesaria para obtener? Luego ya un poquito haciendo el análisis. Entonces, miren, muy importante y les repito, definir muy bien qué es un caso, definir muy bien qué es un control y definir muy bien qué es la exposición. Si ponemos un ejemplo, yo podría poner, a ver, yo quiero saber cáncer de pulmón. Mis casos son pacientes con cáncer de pulmón, adultos mayores con cáncer de pulmón. Mis controles serían adultos mayores sin cáncer de pulmón. Y la exposición fueron aquellos pacientes que fumaron cigarrillos por más de 15 años o por más de 20 años. Sí, ya digo cuál fue la exposición, porque podría tranquilamente alguna persona que pudo estar en contacto con otro tipo de sustancias desarrollar cáncer de pulmón y entonces a pesar de que tiene cáncer, pero no es la causa el tabaquismo. Entonces, yo por eso tengo que definir y estar muy claro, así como lo están en este estudio. El caso es aquel niño con ascaris lumbricoide o trichuras y el control aquel niño que no tenga esto. Y la exposición fue aquel que estuvo o definido como la infección materna con ascaris o trichura detectada durante el tercer trimestre de la gestación. El análisis estadístico se registra o se restringe o fue restringido, obviamente,
a documentos de hogares en los cuales se hizo el control de riesgo de la infección. Y miren, los resultados nos dicen lo siguiente. Niños de madres con infección por geohelmintos aumentan el riesgo comparado con aquellos niños que no tuvieron las madres esta infección. Miren, el OR nos pone de 2,61. ¿Qué significa esto? Que las madres que tuvieron esta exposición tienen los niños de madres que tuvieron esta exposición tienen 2,61 veces más probabilidad de enfermar con este tipo de parasitismo. Este efecto es particularmente alto o fuerte en niños que tuvieron ambas infecciones. Es decir, aquellos que estuvieron ascaris y trichuras, ya no fue de 2,61, sino aumentó a 5,91. Tiene 5,91 veces más de enfermar aquella madre que tuvo las dos tipos de infecciones, tanto por ascaris como por trichura. ¿Estamos claros, no es cierto? Finalmente, los recién nacidos de niños de madres infectadas, se vio que se incrementó los niveles de interleuquina 10 a nivel del plasma en relación a aquellas madres que no estaban infectadas. Es decir, las que tenían ascaris o trichura, las interleuquinas se vio que se elevaron en relación a aquellas que no tenían. Y se vio o se evidenció que el incremento de la interleuquina 10 o en la sangre del cordón umbilical incrementó la prevalencia de infección en los niños. Pues miren, está clarísimo el estudio y los resultados de esto. ¿Qué se concluye entonces como este trabajo? Nuestro estudio o nuestro dato sugiere que la infección materna por geohelmintos incrementa la susceptibilidad de infección durante la primera infancia. Y este efecto está asociado con un incremento de los niveles de interleuquina 10 en el cordón o el plasma del cordón. Miren cómo podemos nosotros allí sí dar un resultado contundente, un resultado bueno, un resultado comprensible y un resultado no perturbador. Porque si es que alguien no hubiese puesto claras las reglas al principio, hubiesen sacado así a lo mejor resultados, pero no claros o tan claros como están aquí. Entonces, miren, de aquí un poco hacerles el llamado de atención a que este tipo de estudios de casos y controles se puede hacer, no son complicados de hacerlo, el análisis estadístico es bastante fácil, los costos y el tiempo son bastante menores, lo que sí necesitamos sentarnos a buscar realmente y a definir correctamente qué es un caso, qué es un control y a qué están expuestos para poder obtener unos resultados adecuados y optar, obviamente, poderles publicar en revistas de alto impacto. Entonces, compañeros, esto es lo que yo más o menos quería decirles de manera muy general para que ustedes se incentiven un poquito por la investigación y por los que gusten hacer este tipo de estudios de casos y controles, tener un tema en particular, conversarlo y poderlo desarrollar sin ningún problema, sin ningún inconveniente.